Bueno, podemos hablar de cuatro soluciones a la cuestión judía, cuatro soluciones que se fueron pensando en el transcurso de la guerra. Tres de ellas tienen un carácter similar, que es un carácter territorial, digamos. Y bueno, y una cuarta y última solución a la cuestión. Estas primeras tres medidas que tuvieron un carácter territorial fueron las que se pensaron entre 1939 y 1941 y como les decía hace un rato, están directamente en conexión con los acontecimientos o cómo se iba desarrollando la Segunda Guerra. En 1939, perdón, luego de la invasión a Polonia, se piensa una de estas primeras medidas, que es la de formar o crear una reserva en Polonia, en Lublin, para trasladar allí a las comunidades judías. En 1940, luego de la invasión a Francia, luego de la ocupación de los alemanes a Francia, se piensa otra idea, que es la de trasladarlos a la isla de Madagascar. ¿Por qué Madagascar? Porque pertenecía a Francia, pero si Francia ahora estaba ocupada por los alemanes, podían disponer de esa solución. Y una tercera solución territorial fue pensada en 1941, pensando en la conquista de estos espacios en la Unión Soviética. Fíjense que estas tres, como dice Fritsch, estas tres soluciones lo que buscaban era erradicar a los judíos, digamos, de Europa, ¿no? Es decir, expulsarlos fuera, además de los márgenes del Imperio Alemán y de los territorios por ellos conquistados. A partir de finales de 1941 y en 1942, estas soluciones además fueron, como dije hace un rato, muy difíciles de llevar a la práctica en medio de un contexto de guerra, porque implicaban una necesidad de recursos, una movilización de recursos, pero además un reasentamiento de población germana, movilización de comunidades judías. Por eso estas medidas se fueron pensando a lo largo de la guerra, pero no se pudieron concretar. En finales de 1941 y 1942, cuando dijimos que Alemania empieza a verse de alguna manera asediada en el conflicto bélico o empieza a pensar que la guerra no va a resultar a su favor como venía pensando en los primeros tiempos, la solución, la estrategia cambia con respecto a cómo resolver el problema judío. Cambia porque si al principio se esperaba ganar primero la guerra para después poder dar solución a este problema, a partir de ese momento lo que se empieza a pensar es que primero hay que darle solución al problema judío para poder ganar la guerra después. Como dice Fritsch y como va a decir también Primo Levi en su texto, este odio, esta persecución también a las comunidades judías tiene que ver no solo con una creencia en la superioridad aria, sino también la Alemania nazi los consideraban efectivamente un obstáculo para la concreción de ese proyecto imperial alemán, ¿no? Para el renacimiento de esa Alemania. Entonces, a partir de finales de 1941 cambia la estrategia y digamos, se abandonan esas ideas digamos, esas ideas territoriales para dar solución al problema y se pasa a una solución genocida dentro del propio Imperio Alemán. Es el momento en que se ponen en marcha, digamos, los campos de concentración en sus niveles más exterminadores. Y bueno, y a partir entonces de ese momento lo que va a decir Fritsch es también cambia, digamos, pasaban de tener una idea de erradicar a los, de sacar a los judíos de Europa a pasar a una idea de erradicar o a limpiar a Europa de las comunidades judías. Como verán, como resalta Fritsch a lo largo del texto, el propio desarrollo de la guerra fue haciendo cambiar estas soluciones, pero el propio éxito que iban teniendo en la guerra fue haciendo que el plan fuera cada vez más ambicioso y las medidas fueran cada vez más radicales.
lo que hace que se pongan en práctica justamente es la posibilidad de la derrota en la guerra.